Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo seminario digital de agronegocios y el Banco Sabadell, la PAC y el Marco Financiero Plurianual 2021-2027. En primer lugar, me gustaría agradecer la asistencia a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestro interés. Os quería comentar que podéis seguir el desarrollo de esta jornada a través de la cuenta de Twitter de Agronegocios, que encontraréis en @agrnegocios, y también nos podéis enviar a esa misma cuenta vuestras preguntas, las preguntas que os vayan surgiendo, con el hashtag la nueva PAC. Y como todos sabéis, porque ya cada vez estamos más acostumbrados a estos seminarios, podéis enviar vuestras preguntas a través de esta plataforma. Para hablar del tema que nos ha traído hasta aquí hoy, contamos con un plantel de lujo, como sabéis. Voy a ir presentando, abriendo micrófonos y presentando a todos ellos. Vamos a ver. Y por aquí van a ir apareciendo. Ahí tenemos a Fernando Miranda, secretario general de Alimentación y Agricultura del MAPA. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos también a Ricard Ramón, jefe de unidad adjunto en la Comisión Europea, en la Dirección General de Agricultura. Buenos días, Ricard. Hola, buenos días desde Bruselas. Buenos días. Tenemos a Tomás García Azcárate, que es vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, que nos hará, tendremos el placer de contar con él como moderador de este debate. Hola, Tomás. Buenos días y cuidaros. Gracias. Y también contamos con José Antonio Morante, que es director del segmento agrario del Banco Sabadell y que es nuestro partner en este seminario. Buenos días, José Antonio. Muy buenos días a todos. Un placer estar aquí. Igualmente. Pues para empezar este interesante encuentro digital, quería dar la palabra a nuestro socio en este debate, que es José Antonio Morante, como he dicho antes, director del segmento agrario del Banco Sabadell. José Antonio, te doy la palabra. Muchas gracias, Patricia. Voy a intentar ser muy breve porque creo que lo importante de escuchar aquí es a Fernando y a Ricard con la ayuda diligente de Tomás. Tal como os ha dicho, yo lo que quiero hacer aquí es expresar mi agradecimiento en primer lugar a Agromedia y Agronegocios por esta seminario, por esta webinar, la PAC y el marco financiero plurianual 2021-2027. Y aquí diría, poca broma, porque hablamos, son 7 años de futuro, ¿no? Y para los perceptores de la PAC, sabemos que hablamos de los temas quizás más comentados, prioritarios, fundamentales para ellos. Así que esto, mi enhorabuena a Agromedia y Agronegocios, ¿no? Mi agradecimiento, por supuesto, a Fernando y a Ricard, a quien tengo la suerte de conocer personalmente por haber asistido a otros eventos con ellos, haberlos escuchado y haber incluso podido debatir con ellos, junto a Tomás también. Así ha sido. Aquí mi compromiso con vosotros en agradecimiento es que voy a escuchar mucho, voy a tomar buena nota y voy a aprender, ¿no? Es una cosa que suelo decir bastante porque me esfuerzo en lo que voy a aprender. También quiero agradecer, la verdad es que quiero agradecer a mi empresa Banco Sabadell las facilidades, porque cuando le propuse sponsorizar este seminario inmediatamente se volcó, y esto es importante porque, y es aquí donde quiero explicar que Banco Sabadell hace ya algunos años creó el segmento, la división de agroalimentario, el segmento agro, ¿no? Para dar apoyo a toda la cadena y especialmente con foco en los productores, y dentro de lo que es los productores, lo que hacemos es estar con ellos, ponerlo en el epicentro, y alrededor de él, en 360 grados, crear un portafolio potente de productos y servicios financieros. Y la verdad es que eso tampoco fue fácil. Por poner unos ejemplos, me acuerdo muy bien cuando creamos, pues, para las comunidades de regantes, un préstamo, algo que puede ser tan sencillo como de 25 años, con garantías societarias,
con una cuota semestral o anual, y luego me llamaban de algún... y además con 3 años de carencia, ¿no? Porque también, oye, es que además a esto le tienes que sumar, pues que te llamaba alguna dirección y dice, oye, Morante, pero tú has visto el balance de los estados financieros de una comunidad regante, es lo más parecido a una ONG que puede existir. No hay pretensión de beneficio, ¿no? Sino de servicio. Y efectivamente es así. Pero si estás con el agro, si estás con esta división, estás con la eficiencia, con el ahorro del coste energético, estás con el agua. Sin agua no hay agro. Otro producto, como esto de Nalito, por ejemplo, que también cuesta, ¿no? Como el leasing, me acuerdo, el leasing ganadero, ¿no? Para financiar tanto vacas de leche como nodriza. Entonces, algún compañero de otra dirección me llamaba y dice, oye, Morante, dice, ¿pero quiere decir que en caso de impago vamos a poner muchas vacas en las oficinas? Bueno, vacas no hay ninguna en las oficinas, hay un fuerte compromiso por parte de los ganaderos de este país y en este punto sí que vuelvo a agradecer a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria todo el esfuerzo que han hecho, un sincero agradecimiento. Gracias a ellos, gracias a su excelente trabajo, la sociedad se ha comportado muy bien y ahora todos son felicitaciones a la sociedad, ¿no? Porque lo hemos hecho muy bien. Pero lo hemos hecho muy bien porque sabemos que teníamos en los supermercados y en las tiendas abastecimiento. Me acuerdo unos pocos días que estuvimos sin papel higiénico y nos pusimos un poco nerviosos todos, ¿eh? O sea, eso sin papel higiénico. Así que gracias a ellos y por último, gracias a todos los que estáis aquí escuchando, todas las personas que estáis en este seminario, en esta webinar, porque estar aquí quiere decir que tenéis realmente inquietud, que queréis saber, porque es muy importante el tema a tratar. Gracias a todos y yo hasta aquí cedo la palabra, Patricia, te doy la palabra y a escuchar y aprender. Pues lo mismo digo, José Antonio, así que yo le cedo encantada la palabra a Tomás. Bueno, gracias Patricia. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Tengo el honor de intentar moderar, es relativamente fácil porque son bastante moderados, tanto como Ricard. Pero me gustaría introducir el tema con un par de reflexiones, una de ellas muy política. Y yo no siempre o no suelo hacer reflexiones políticas, pero en este tema yo creo que es importante marcar el terreno, ¿no? La primera idea es que están ya todas las piezas del puzzle están encima de la mesa para encajarlo. Es extremadamente complicado porque son muchas piezas y el COVID-19 ha venido a añadir más piezas y mucha gente que tiene que estar contento con la forma en que toma el puzzle al final. Con lo cual, esto es una negociación muy complicada y lo primero que me gustaría recordar para valorar lo bien o lo mal que lo va a hacer la Comisión o que lo va a hacer el gobierno actual es resumir los episodios anteriores, como en las telenovelas, ¿no? Mirar un poco qué pasó en las perspectivas financieras actuales. Yo creo que el gobierno de entonces, que resulta que eran los unos y no los otros, el gobierno de entonces negoció unas perspectivas financieras también extremadamente difícil y fue un resultado que en general todos, y yo tengo el defecto de escribirlo casi todo, por lo tanto la letra impresa sigue aguantando, consideramos que fue un buen resultado, una buena negociación. Y esta buena negociación consistió el resultado de la negociación 2014-2020 fue una reducción del presupuesto agrario en términos constantes del 13%, el 18% para el segundo pilar y el 9% para el primer pilar, el 9,8%. Y concretamente en el primer pilar fue una reducción de nuevo en euros constantes de 4.154 millones de euros. Con esto no quiero decir que el gobierno anterior lo hizo mal, digo que el gobierno anterior lo hizo bien. Hizo lo que pudo en un contexto extremadamente difícil y globalmente partió de una propuesta de la Comisión que era la congelación en términos nominales, descontando la inflación de la propuesta, y sobre esta propuesta el Consejo luego pegó y el Parlamento Europeo pegaron los correspondientes recortes más en el primer pilar
que en el segundo pilar. Y eso fue, bueno, y con este mimbre tuvimos que hacer el sexto. Y bueno, yo creo que globalmente el sexto lo estamos viendo en este periodo. El sexto no ha salido mal. Y bueno, pues hay un presupuesto suficiente para hacer cosas interesantes para el sector agrario. Por lo tanto, siempre y cuando miremos la nueva negociación, acordémonos de la anterior negociación. El hecho de que lo hagan los unos y no los otros, o los otros y no los unos, me da exactamente lo mismo, pero el baremo para valorar la nueva negociación siempre tiene que ser razonable comparando con la anterior negociación, que, insisto, globalmente recibió el apoyo de la comunidad agraria y rural como un buen resultado. Además, tenemos la suerte que Fernando estuvo en las dos, estuvo con los juros y está con los otros, o sea que es una prueba de continuidad administrativa y profesional, que es lo que le reconocemos. Por lo tanto, primera reflexión, negociación difícil. El baremo para compararla, en todo caso, no puede ser otro que el resultado de la negociación anterior que valoramos positivamente. Hay un poco de eco, no sé por qué, y quizás lo vuelva difícil escuchar a los demás. No, Patricia, tú eres dueña de... Segundo tema, las negociaciones en Bruselas. En Bruselas, yo que he estado donde está Ricard durante unos pocos años... Perdóname, Tomás. Sí, oímos un poquito de eco. Yo no sé, Fernando, si tenéis un doble ordenador allí en el ministerio o algo así. ¿Puede ser? Puede ser, pero apago los micrófonos aquí. Vale, vale. Pues si os parece, vamos apagando micros si no estamos... Yo también apago vale, por si acaso. Genial, gracias y perdonad. Bueno, en Bruselas yo, cuando estaba donde estaba Ricard, vi que los Estados miembros tenían dos actitudes de cara a Bruselas. La primera es que cuando querían hacer algo y no se atrevían a hacerlo, porque era políticamente sensible, iban a la comisión y le decían, oye, me tienes que hacer esto. Y tal, y entonces se hacía lo que había que hacer, porque es verdad que tenía razón el Estado miembro y había que hacerlo, y el ministro correspondiente volvía al país diciendo, Bruselas nos impone X, Y, y bueno, pues hacían las cosas y se tragaba el sapo correspondiente. Eso es una primera relación, el ir a Bruselas a pedir ayuda para que lo que, como dicen en mi tierra, lo que no puede ser y es imposible, pues para que lo que pueda ser porque tiene que ser. Esa es una primera vertiente. Esta primera vertiente tenía una variante, y es que la culpa no es solo de Bruselas, es de la Organización Mundial del Comercio y del GATT, de Ginebra. Esa era la segunda. La segunda forma de negociación es que yo he vivido, es que los Estados miembros van a Bruselas en la negociación presupuestaria a intentar, lógicamente, conseguir los mayores fondos para atender sus necesidades, con lo cual con un objetivo de maximización financiera para el retorno financiero al país, con un mínimo de condiciones. Yo, por ejemplo, me marcó mucho en la negociación del desacoplamiento en el 2003-2004 con Fischler, en lo que empezó siendo la revisión a medio plazo y acabó siendo la reforma Fischler, la actitud de Irlanda. Irlanda en el Consejo se peleó como un león para que haya los máximos desacoplamientos parciales posibles. En vacuno, en leche, el mínimo de obligaciones impuestas por Bruselas, y luego ya con este marco volvieron a Dublín, analizaron lo que podían hacer, y el mismo país que se había peleado en Bruselas para que haya la máxima flexibilidad posible para que el Estado miembro pudiera hacer lo que quisiera, decidió desacoplar totalmente, porque es lo que les convenía. Pero hay una primera fase de negociación en Bruselas en que tratas de conseguir las mínimas condiciones, penalizaciones posibles, las mínimas restricciones posibles para tener el máximo margen de libertad interno para hacer la política que mejor se adapta a tu país, manteniendo evidentemente unas reglas y un socle común para que sea una política común y no se ponga en
en peligro la libertad de circulación de mercancías. Por lo tanto, en la negociación actual, lo lógico que tiene que adoptar un gobierno, y es lo que hace el gobierno de España, es intentar conseguir el máximo retorno presupuestario posible con las mínimas condiciones. Y no me refiero solo a la política agrícola, que también, sino que me refiero también a todo el tema del COVID-19, a los 150.000 millones que están en juego para España para ayudar a la reconstrucción después de esta crisis económica. Esto es lo que hace un gobierno, lo que hacen todos los gobiernos del mundo en una nación como esta, y esto es lo que también está haciendo el gobierno del Estado. Lo digo porque a mí personalmente me choca profundamente el que alguien vaya a Bruselas para que Bruselas ponga condiciones restrictivas al país. Eso me parece una falta de lealtad grave. Porque en una negociación como esta, cualquier cosa que digas, si no es utilizada a tu favor, será utilizada en tu contra. No hay tu tía. La negociación es extremadamente difícil. Estamos enfrentados al club de los rácanos, que evidentemente quiere, como su propio nombre indica, movilizar el dinero justo necesario con las condiciones que les den las máximas garantías posibles para su dinero. Es perfectamente comprensible desde su punto de vista, no lo discuto, pero que no es el punto de vista del gobierno del Estado. Por lo tanto, yo creo que en este tema no cabe otra postura nacional que la de apoyar al gobierno en esta difícil negociación para que consiga pues, el máximo retorno presupuestario con las menores condiciones posibles. Y luego ya veremos a nivel nacional cómo nos lo guisamos. Esas son las dos introducciones que quería plantear. Esto, cuando hablo de las mínimas condiciones posibles, las mínimas, lo digo porque ligado a las obligaciones que un país asume a Bruselas, asume no solo en Bruselas, asume de cara a los vecinos, de cara a los demás socios, pues van ligados, cualquier obligación va ligado también a compromisos, y estos compromisos van ligados a posibles penalizaciones, sanciones o recompensas en el caso de que se superen o no se alcancen los objetivos. Y por lo tanto, el dejar ahí el máximo de garantías posibles para el país es esencial. Cuando digo minimizar las condiciones, lo digo en general, pero en este caso tenemos dos nuevas estrategias encima de la mesa que van completando las piezas del puzzle. La de biodiversidad y la de la naranja a la mesa. El debate que ha empezado, la comisión ha tenido la osadía, la valentía, la imprudencia o la sabiduría de poner una cifra encima de la mesa, y todos tenemos en mente el 50% de reducción de antibióticos, el 50% de reducción de fertilizantes, de pesticidas y fitos peligrosos, el 25% de superficie agroecológico. Y bueno, lo importante en esta fase no es el porcentaje exacto que hay, que se va a discutir, se va a negociar, va a haber el Parlamento, va a haber un estudio de impacto y tal, sino la dirección en la cual vamos. Y yo lo que veo y lo que me temo es que en el actual debate estamos discutiendo mucho que si son galgos o son porengos, y no estamos discutiendo mucho de cómo avanzar en esta dirección. ¿Qué es lo que podemos hacer para avanzar, para conseguir minimizar el uso de pesticidas peligrosos, de antibióticos, y avanzar hacia una agricultura más sostenible, más agricultura ecológica, etc. Y me preocupa que esta primera fase de la reflexión no se produzca, porque al final lo que nos van a pedir es que vayamos en la buena dirección, y si en lugar de llegar al 50% llegamos al 49%, no creo que le corten la cabeza a Fernando. Si en cambio nos quedamos en el 30%, pues yo, si fuera él, iría a facilitarle al peluquero, va a facilitar el trabajo a la guillotina correspondiente.
Yo creo que esto es un tema importante que me gustaría. Los objetivos son objetivos en tendencia y hay que discutir si los objetivos que se marcan son razonables o no. Y hay temas para discutir. Por ejemplo, si el objetivo agricultura ecológica realmente es lo mejor, 25% es lo mejor para una agricultura sostenible y compañía. Eso es lo que quería decir como introducción. Y yo tengo ahora una pregunta para Ricard, porque hay mucha confusión. A ver si nos aclaramos y sabemos de lo que hablamos, Ricard. La propuesta nueva de la Comisión es mejor que la propuesta anterior. Eso está claro. Ahora bien, yo he visto que alguna gente sigue hablando de una baja del presupuesto, otros dicen que es más 2%, un poco de confusión. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está proponiendo la Comisión? Primera pregunta. Y segunda, ¿cómo ves tú las posibilidades de que esta propuesta de la Comisión sea la propuesta final que se apruebe? ¿O va a llegar PP con las rebajas? Bueno, gracias. Me imagino que se oye, ¿no? ¿Se oye? Gracias a Agronegocios y el Banco Sabadell por este webinario de hoy y además la oportunidad del momento, porque este es el momento en que hay que debatir estos temas, ¿eh? Para responder a la primera pregunta de Tomás, obviamente, pues cuando hay confusión, y a menudo sucede, cuando hablamos de cifras y de presupuesto europeo, al menos por nuestra parte, la Comisión intentamos aclarar de qué hablamos. En primer lugar, hubo una propuesta que todos conocéis, que la Comisión Europea presentó en el mes de mayo de 2018. Esa es una propuesta que se hizo en un contexto muy complicado, muy complejo, a la luz pues, del Brexit, que no olvidemos, es un país por primera vez en la historia de toda la Unión Europea, hay un país que se fue, que ya se ha ido, y un país que pagaba más de lo que recibía, a pesar de sus mecanismos particulares. Y además, otro gran tema que no hay que olvidar, y es que bueno, Europa pues, tiene otros grandes retos, más allá de la agricultura. Europa y la Unión Europea pues, tiene en el contexto geopolítico mundial, que es complejo, yo creo que todos lo compartimos, pues Europa tiene unos grandes retos que van más allá de lo que ya conocemos tradicionalmente, de la investigación o de la necesidad de adaptarnos a los nuevos cambios tecnológicos, la digitalización. Hay nuevos retos, como es, por ejemplo, pues la inmigración, la defensa y nuevos ámbitos donde la Unión Europea hasta el momento había intervenido poco y le gustaría intervenir más. En ese momento se hizo este presupuesto, el del 2018, en el cual la PAC, ahí había una reducción, y eso sí que lo reconocemos, lo hemos dicho así, una reducción del 5%. Aprovecho, si es posible, he preparado una transparencia, solo una, porque no quiero complicar las cosas. Si los organizadores la ponen, con esa transparencia facilitaremos la comunicación. Y si no, tranquilos. A ver, veo que sí, veo que perfecto, genial. Veo que Entonces, aquí podéis ver, yo creo que mejor una imagen que 1000 palabras. En la columna, está en inglés, no he podido traducirla, pero yo creo que las cifras son las mismas en inglés o en español y se van a entender. La primera columna de la izquierda es lo que propusimos en 2018, que son estos 365.006 millones de euros. Eso implicaba un 5% en comparación a la PAC anterior. Cuando la Comisión, y en concreto de GEAGRI, cuando nosotros hablamos de reducciones y de recortes, sobre todo en el mundo agrícola, nosotros somos muy claros. Nosotros preferimos hablar de precios corrientes, porque pensamos que el agricultor y el banco y el señor que hace una inversión quiere saber cuánto dinero va a tener el próximo año. No quiere saber un número teórico a precios constantes del 2018. Quiere saber tanto dinero. Y por eso nosotros tenemos, pues bueno, gustará o no gustará, pero tendimos a trabajar cuando comunicamos con precios corrientes, precios nominales. Esto quiere decir que obviamente aquí esto no tiene en cuenta la deflación. La deflación, que cuando se hacen precios constantes hay una deflación, un deflactor del 2%. Y no olvidemos que en los últimos años la inflación ha sido inferior. En todo caso, nosotros hablamos aquí de precios corrientes. Y a precios corrientes la propuesta de hace 2 años reducía la PAC un 5%. Ahora,
fruto del coronavirus, fruto del nuevo contexto en el que nos hemos encontrado, la Comisión acaba de poner sobre la mesa esta nueva propuesta. Esta nueva propuesta lo que hace es ampliar los recursos tanto en primer pilar como en segundo pilar. Primer pilar, que es la línea, lo que aquí pone EAGF, es el FEAGA. En el primer pilar hay un aumento de 4,5 mil millones de euros, lo cual implica un aumento en relación a la propuesta de un 1,6%. O sea, el primer pilar aumenta. El primer pilar de la PAC, que en su momento era el que menos se reducía. Y esto, todos los que habéis seguido el debate, sabíais que los pagos directos son los que en su momento cortábamos de un modo inferior. Después tenemos el segundo pilar, el FEADER, para la gente no habitual, los PDRs, los planes de desarrollo rural. Ahí es donde, en su momento, y ahí pues lo reconocimos y fuimos conscientes, en 2018 la Comisión llevó a cabo un recorte sustancial. De hecho, lo que se propuso eran 78.000 millones de euros, lo cual era un recorte importante. Eso sí, en ese momento se pensó que, bueno, que las administraciones podían completar el recorte con recursos propios. No olvidemos que el FEADER, la gran particularidad que tiene es que son fondos cofinanciados. Para resumirlo, para cada euro que viene de Europa, las administraciones pues añaden otro euro o más, en función del tipo de región. Ahí es donde ahora ponemos el foco para este crecimiento. Tenemos que fomentar el crecimiento, un crecimiento que será verde. Además, como ya has dicho, de ahí la importancia del desarrollo rural y de este empuje para el conjunto de la economía agroalimentaria y rural. De ahí este aumento importante de 21.927.000 millones de euros, que en la práctica suponen un 27% de aumento en relación a la propuesta. Eso sí, este cambio en el FEADER tiene dos patas. Y estas dos patas yo creo que conviene que los que nos escuchan lo tengan presente. Hay por una parte 5.400 millones de euros que responden a lo que es la MFF, el marco financiero y el presupuesto europeo clásico que hemos tenido toda la vida, que se nutre de unos recursos que pagan los países cada año. Ahí añadimos 5.400 millones de euros de FEADER, pero después hay una cosa nueva que habréis oído hablar de estos 750.000 millones de euros frescos que ahora aparecen de repente en el debate europeo, que responden a este instrumento nuevo, el instrumento de recuperación. Esto es unos recursos que por primera vez en la historia, en 60 años de integración europea, la Comisión Europea se va a endeudar. Esto nunca había pasado en la historia. Hasta ahora el presupuesto europeo era el único presupuesto de la historia que tenían que cuadrar los ingresos y los gastos. Por primera vez la Comisión se va a endeudar. Se va a endeudar y de ahí que hay una parte de estos 750.000 millones, que son estos 16.483 que aparecen en la segunda columna, que vienen de este nuevo fondo. Y estos son dineros, son recursos que van a ir a los fondos de desarrollo rural, en el caso de España, al Plan Estratégico Nacional para las medidas específicas de desarrollo rural. Eso sí, hay una particularidad, que es que esos fondos empezarán en 2022. Y de hecho serán 3 años, 2022, 2023, 2024. ¿Por qué? Porque precisamente la lógica de este nuevo fondo es lo que llamamos aquí el front loading, es avanzar, empujar estos recursos a la primera parte del próximo periodo de programación para facilitar este crecimiento que tenemos que tener en los próximos años. Entonces, si comparamos lo nuevo, todo lo nuevo, con lo que teníamos, no con la propuesta, sino con la PAC de hoy, cuando nosotros comparamos, ahí, pues bueno, quiero ser claro, nosotros preferimos comparar en dimensiones reales. Lo que hacemos es, cogemos el 2020, ahí ya no hay el Reino Unido ya no está ahí, y eso se compara con lo que proponemos para el 21-27, obviamente dividido entre 7, para tener un importe anual. Si hacemos esta comparación, hay un aumento de los recursos en términos nominales, en términos corrientes, de un 2%. Nosotros, nuestra valoración es que es muy positiva. Pensamos que esto es una oportunidad que los Estados miembros tienen que aprovechar. Desde la Comisión, ahora vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esta propuesta, el próximo mes de julio, que habrá un Consejo Europeo extraordinario para intentar llegar a un acuerdo presupuestario, pues nosotros esperamos que este acuerdo pues, sea el que
el que cierren los Estados miembros y que sea lo que realmente sea aprobado. Obviamente depende de estas negociaciones que van a tener lugar entre los 27 estados. Pero nosotros pensamos y confiamos que se da la circunstancia, se dan las constelaciones. Esta crisis ha generado tensiones, pero al mismo tiempo ha puesto en evidencia la necesidad de trabajar juntos y de reconfigurar el proyecto europeo sobre unas bases de la solidaridad que a veces sabemos que en el mundo mediático, pues a veces parece que alguien pone en duda, pero la práctica está demostrando que es lo necesario y que solo podemos avanzar de un modo más juntos. De modo que nosotros confiamos en que este sea el presupuesto que finalmente se va a aprobar. No sé si ahora... Fernando, no sé si te he respondido a tu pregunta. Sí, perfecto. El puzzle está más claro encima de la mesa. Fernando, te preguntaré al final también cómo ves tú desde el Gobierno de España la probabilidad de que esta propuesta pues se empeore, mejore o se mantenga, ¿no? Pero yo hay una cosa que te quería... Si la propuesta se mantiene, hemos visto que es una pequeñita subida en términos nominales del 2%, una pequeña rebaja en términos constantes del X%. Ahora bien, lo que vemos con las estrategias es que se le va a pedir más esfuerzo a los agricultores. Más esfuerzo a los agricultores con un poquitín más de dinero en términos corrientes, para no entrar en polémica. Más esfuerzos en tema de medio ambiente, más esfuerzos en tema de biodiversidad, más esfuerzos en general en la mitigación y adaptación al cambio climático. Eso de pedir más con el mismo, un poquitín más de presupuesto en términos nominales, ¿es aceptable para España? ¿Cómo va el Ministerio a vendernos la moto de que tenemos que hacer más con prácticamente lo mismo? ¿Cómo nos la vamos a apañar y cómo nos vais a vender que esto es una buena cosa? Bien, pues muchas gracias a Agronegocios por esta invitación y también al Banco de Sabadell por hacerla posible. Y muchas gracias por la presentación y por la moderación, Tomás. Y bueno, pues una pregunta bastante complicada que yo creo que la respuesta tiene que ver un poquito con ser capaces de explicar las cosas con suficiente detalle como las estamos explicando hoy aquí, como las ha explicado hoy Ricard. Primero, si quieres, con respecto al presupuesto, es verdad que le estamos dando muchas vueltas a las comparaciones, sobre todo las comparaciones en términos constantes, que en realidad los términos constantes solo los empleamos cuando hablamos de presupuesto de la Unión Europea. Para el resto de las cosas siempre hablamos en términos corrientes. De hecho, todas las declaraciones del presidente del Gobierno, del ministro de Agricultura, han sido la del compromiso de luchar por el mantenimiento del presupuesto de la Unión Europea en términos corrientes con respecto al periodo anterior. ¿Por qué? Porque, sobre todo, esa comparación en términos constantes es casi una técnica de comparación entre presupuestos a nivel comunitario. Para el resto de las cosas no solemos utilizar los precios a nivel constante, que además toman una especie de convención de lo que es la tasa de inflación del 2%, que, como ha dicho Ricard, está bastante alejada de lo que ha sido la inflación real, que ha sido aproximadamente el 0,6% anual. Por tanto, yo creo que siempre nos vamos a referir a términos corrientes. En este sentido, la propuesta de la Comisión mejora la propuesta que teníamos del año de mayo de 2018 y, como ha explicado Ricard, pues supondría un incremento en términos corrientes del 2%. Es verdad que hay ajustes que nos gustaría que se vieran mejorados en el curso de la negociación del mes de julio, pero también es cierto que el escenario es muy, muy complicado, también como lo has descrito tú, Tomás. Es decir, aquí son muchos intereses los que confluyen y al final esto se aprueba por unanimidad de los 27 Estados miembros, con lo cual la dificultad es máxima. Por tanto, esperamos que la negociación sirva, si cabe, para mejorar la propuesta de la Comisión y, desde luego, nunca para rebajarla. Desde luego, nosotros siempre vamos a intentar apoyar que esa propuesta pues intente mejorar en algunos aspectos técnicos, por ejemplo, en el equilibrio, sobre todo, de los pagos directos y la mejora de los pagos directos, que sería ahora, digamos, el aspecto que más me gustaría mejorar en lo que queda de negociación. Y por lo demás, es verdad que ha coincidido la presentación de este nuevo marco financiero plurianual junto con el instrumento de recuperación prácticamente en el tiempo con la presentación de la estrategia de la granja a la mesa y de la estrategia de biodiversidad. Con lo cual, digamos que al sector agrario se le pone encima de la mesa
todo junto, y es verdad que explicar todo eso para que resulte entendible pues es complicado. Lo de intentar hacer más con menos es algo que intentamos explicar desde hace mucho tiempo, que es tremendamente difícil. Esto se traduce en lo que hemos visto antes del coronavirus, y lo hemos visto en España, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Holanda, en Alemania, que es manifestaciones de agricultores, de ganaderos, porque de alguna manera sienten que sobre ellos van cayendo cada vez más responsabilidades, más requisitos, y sin embargo la rentabilidad de sus explotaciones no acaba mejorando. Por tanto, nosotros tenemos un desafío muy grande que afrontar, que al final se traduce en la rentabilidad de las explotaciones, y si no somos capaces de dar la respuesta a esa rentabilidad de las explotaciones, lo vamos a tener complicado. En cualquier caso, esa rentabilidad de las explotaciones lo tenemos que hacer en términos de sostenibilidad. Es decir, cuando nos preguntamos si todo esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo, es decir, todo lo que viene recogido, los principios que vienen recogidos en la estrategia de la granja a la mesa, es decir, reducir el uso de productos fitosanitarios, mejorar la fertilización, reducir los antibióticos, mejorar, digamos, el desempeño medioambiental de la agroalimentación, yo creo que la respuesta es que no hay otra vía. Es decir, si queremos seguir teniendo una agroalimentación, la tenemos que tener sostenible. Es decir, nuestra sociedad nos lo está demandando así y, por tanto, tenemos que hacer ese cambio y esa transformación. Lo que ocurre es que lo debemos hacer, como siempre decimos, con la compañía de todo el sector de agricultores y ganaderos para que sean ellos capaces de asumir el cambio. Y para que sean capaces de asumir el cambio, lo tenemos que explicar muy bien, les tenemos que dar los incentivos y los recursos. Yo creo que, en todo caso, con la negociación que resulte de la PAC, pues yo creo que tendremos que hacer lo suficiente o lo posible para que, efectivamente, con los recursos financieros que nos dotará esta nueva política agrícola común, en todo caso estaremos hablando de una dotación financiera grande y potente. Es decir, pensemos que pocos sectores de la actividad económica tienen una asignación de un paquete financiero tan grande de una manera tan específica. Por tanto, yo creo que nos tendremos que manejar con lo que finalmente se acuerde. Si efectivamente es en los términos que ha propuesto la Comisión y que ha explicado Ricard, pues tenemos una buena base para pensar que con esa dotación financiera seremos capaces de manejarnos para aplicar una política agrícola común en España que sirva para alcanzar estos objetivos, y a partir de ahí tenemos que empezar un poquito a explicar cómo, primero, en qué situación estamos, y segundo, de qué manera podemos ir alcanzando esos objetivos que, como decías tú, Tomás, tampoco tienen por qué ser numéricamente exactamente en el porcentaje que aparecen en las estrategias, porque las estrategias no dejan de ser otra cosa que una orientación. En todo caso, tenemos que ir caminando hacia esos objetivos, porque de caminar hacia esos objetivos depende que sigamos teniendo una agricultura competitiva y que siga estando en los mercados, porque los mercados, en este caso el consumidor, nos va a exigir eso. Por tanto, vamos a ver en qué situación estamos y vamos a ver si somos capaces de conseguir esos objetivos. Y aquí es donde quería explicar que quizás la parte que yo le echo de menos quizás en las estrategias es que da la sensación, lo comentaba el otro día también, da la sensación muchas veces de que partimos de cero y no es así. Es decir, hemos avanzado mucho en los últimos años, tanto en todas las materias que recoge la estrategia, y por tanto la estrategia no es más que, digamos, si queréis, un empujón sobre lo que ya veníamos haciendo. Pero es un empujón, es decir, que tenemos que seguir en esa vía, pero es verdad que habíamos avanzado mucho. Por ejemplo, yo creo que en materia de uso sostenible de productos fitosanitarios, sobre todo a raíz de la publicación de la directiva del año 2009, hemos avanzado mucho. Pensemos que ahora mismo la aplicación de productos fitosanitarios está muchísimo más controlada que hace 10 años, desde la formación, desde la inspección de los equipos, desde la necesidad de tener una persona la formación necesaria para aplicar esos productos, desde el conocimiento general. De hecho, cuando nosotros nos hemos puesto a medir cómo estamos ahora con respecto a cómo estábamos en el año 2014, ya hemos observado una disminución del 35% teniendo en cuenta los indicadores armonizados de la Unión Europea. Por tanto, yo creo que hemos mejorado bastante y todavía tenemos camino para mejorar. No sé si para alcanzar ese 50% que dice la estrategia, pero desde luego tenemos capacidad para seguir mejorando y lo tenemos que hacer en compañía de todo el sector. Lo mismo en el uso de antibióticos. También cuando hemos empezado a mirar cómo estamos y cómo hemos ido evolucionando, hemos ido poniendo en marcha cada vez más herramientas que nos permiten controlar o por lo menos hacer una vigilancia sobre el número de productos, sobre la cantidad de productos que se comercializan, sobre cómo se prescriben, y también con el diálogo con el sector, pues hemos ido viendo cómo el uso de antibióticos en ganadería ha ido reduciendo de una manera notable desde el año 2014, sobre todo, que es cuando se empiezan a poner el primer plan de antibioresistencias en España. De la misma manera, cuando hemos visto
el objetivo de superficie ecológica que nos llama tanto la atención. Es verdad que estamos ahora en un 8 y pico por ciento, 9% de superficie ecológica en España. Cuando hemos ido mirando de cuál podría ser la evolución hasta el año 2030, siguiendo la tendencia actual, nos hemos encontrado que aproximadamente podríamos llegar al 14, el 15% si solo siguiéramos la tendencia actual. Por tanto, si sobre la tendencia actual fuéramos capaces de incluir más incentivos y si además la demanda del mercado es capaz de tirar más, pues creemos que también podríamos avanzar más en agricultura ecológica y aproximarnos al menos a ese objetivo del año 2030 del 25% que señalaba también la Comisión. Luego también tiene que ver también con el objetivo de agricultura ecológica, el objetivo que tiene que ver también con el de incrementar las superficies que se destinan a fines de biodiversidad o a fines ecológicos. Ahí también creo que tenemos bastante potencial en España. En España tenemos una agricultura o mucha agricultura basada en poca intensidad de consumo de inputs. Por tanto, tenemos bastante capacidad para, primero, para destinar superficie a agricultura ecológica y también para, sobre todo, superficies de bajo rendimiento para ser capaces de que esas superficies tengan un desempeño medioambiental mucho mayor, quizás con un incentivo, lógicamente. Ahí tenemos que explorar las posibilidades que nos dan los ecoesquemas para ser capaces de incrementar también esa capacidad de, pues bueno, pues lo hemos estado viendo durante la elaboración de los planes estratégicos de la PAC, de añadir más superficie con carácter, con destino de biodiversidad, medioambiental, pues por ejemplo, para ser capaces también de frenar esa curva de descenso de la desaparición de aves en las zonas rurales o, por ejemplo, para fomentar los polinizadores. Esto es una cosa que, por ejemplo, están haciendo algunos agricultores a través de programas operativos de la iniciativa EIP, o sea, a través de la innovación. Por ejemplo, sabemos que hay iniciativas ligadas a algunas organizaciones agrarias donde están trabajando con bandas multifuncionales o donde están trabajando con fomento de polinizadores los propios agricultores. Tenemos que ser capaces que esto lo integren dentro de la estructura de su explotación y que ellos visualicen, primero, que tienen el conocimiento para hacer el cambio y, segundo, que la PAC nos da las herramientas para incentivarlo. Si somos capaces de hacer todo esto y poner todo esto que parece que nos ponen encima de la mesa en estas 2 últimas semanas de mayo, en un horizonte temporal de una década, que es como realmente lo tenemos que poner en 10 años, yo creo que si somos capaces de explicarlo, y con eso ya respondo a tu pregunta, Tomás, es decir, más que vender una moto, es sobre todo intentar explicar las cosas de una manera muchísimo más desgranada de lo que habitualmente lo solemos hacer, porque quizás por los medios de comunicación que tenemos ahora, quizás es más difícil entrar en el detalle de las explicaciones, pero tenemos que tener la suficiente paciencia para explicar las cosas con mucho detenimiento y ver cómo algunas cosas que nos parecen imposibles, en realidad vamos hacia ese camino y en realidad, si somos capaces de conseguirlo, seguiremos teniendo una agricultura competitiva y rentable. Y además, quiero añadir una última cosa. Muchas veces nos da la sensación de que estamos con una especie de, o se nos está poniendo encima de la mesa, una agricultura de modelo único. Y eso, por lo menos en España, no existe una agricultura de modelo único. Existen muchas agriculturas. Lo que tienen que tener en común todos ellos es la sostenibilidad. Desde luego, no va a haber una agricultura rentable si no sostenible y viceversa. Y además tenemos que tener en cuenta que cada uno tiene que encontrar su sitio dentro de esos modelos de agricultura. Es decir, vamos a tener modelos de agricultura de circuito corto, ecológico, digamos, de venta local, pero también tendremos una agricultura de exportación que estará en los mercados internacionales. Lo que tenemos que ser capaces es de que esa agricultura tenga valor y de que cada agricultor encuentre su lugar y seamos capaces de aportar el conocimiento al sector agroalimentario en su conjunto para que sea capaz de afrontar este cambio con los incentivos que, lógicamente, tenemos que buscar también en la política agrícola común, que creo que, además, durante estos meses de atrás, muchos de ellos hemos estado trabajando sobre esa materia, de CAR o todos los que han estado participando en la planificación estratégica que venimos realizando, pues ha visto como, por ejemplo, entre los ecoesquemas que hemos puesto encima de la mesa, hemos puesto ecoesquemas que tienen que ver con el manejo de herramientas de fertilización a nivel individual o el seguimiento a nivel individual de la aplicación de fitosanitarios o, por ejemplo, la utilización de bandas multifuncionales como ecoesquemas. Por tanto, yo creo que en esta línea íbamos. Es verdad que ahora nos ha venido todo junto, porque nos ha venido el presupuesto y nos ha venido las estrategias sobre, además, otro problema que teníamos previo, que era el tema del Brexit. Por tanto, yo creo que lo que se nos van a proporcionar, si finalmente se llega a un acuerdo en julio, que esperamos que se llegue a un acuerdo en julio,
Va a ser una caja de herramientas pues, que tenemos que aprovechar, que es la política agrícola común, y una financiación que tenemos que aprovechar, que es la financiación del marco financiero plurianual y del plan de recuperación. Y yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es ser capaces de aprovechar los elementos positivos que se nos brindan para hacer de nuestra agroalimentación, de nuestro sistema alimentario, de nuestra agricultura y de nuestra ganadería un sistema más potente, más sostenible, que cree economía, que sea rentable y que permita a la gente vivir de la agricultura, vivir de la ganadería, vivir dignamente de ello. Y si además con eso somos capaces de crear tejido económico y social en el mundo rural, pues habremos conseguido algo mejor que lo que tenemos, teniendo en cuenta que, como decía antes, ya íbamos por este camino. Yo tengo dos preguntas antes de darle la palabra a Patricia para que nos traslade las preguntas de los auditores, ¿no? De los auditores, no de los... Bueno. El año de referencia, Ricardo. Si el año de referencia menos 50 pesticidas y compañía, si el año de referencia es inmediato, es hoy, estamos penalizando a aquellos que ya han hecho esfuerzos y recompensando a aquellos que han ido contaminando más en los años recientes. ¿Cuál es el año de referencia para este 50%? Pregunta Ricard. ¿Y cuál es el año de referencia que nos gustaría a los españoles para este 50%? Pregunta Fernando. Segunda pregunta. Lo del 50%, lo del 25% de la agricultura ecológica. Si no tiene sentido en una economía de mercado marcarse un objetivo voluntarista, yo diría, de Gosplan soviético para la agricultura ecológica, independientemente de que haya mercado. Si no hay mercado para este 25%, lo que estamos es hundiendo el diferencial de precio entre la agricultura ecológica y la agricultura normal y, por lo tanto, penalizar a los agricultores ecológicos de hoy, con lo cual cualquier buena acción puede generar su castigo. Y en este caso, esta buena idea podría penalizar a los agricultores ecológicos. ¿Tiene sentido marcarse en una economía de mercado, en una agricultura orientada hacia el mercado, un objetivo cuantitativo para una de las formas de producción frente a otras, independientemente de que exista un mercado capaz de remunerar? Ya hay sectores, ya hay productos, ya hay estados miembros en los cuales, estoy pensando en la leche en los países nórdicos, hay más producción de leche ecológica que demanda de leche ecológica, con lo cual tienen que vender como leche convencional la leche ecológica que no consiguen vender como leche ecológica, y como tiene un menor porcentaje de materia grasa, incluso a veces la tienen que vender más barata que la leche normal. Y ahí hemos hecho un pan con unas tortas. Entonces, ¿tiene sentido estos objetivos gosplanescos soviéticos para la agricultura ecológica tal como se plantean? Y el año de referencia, que tiene en su inteligente y sabiduría cabezura la Comisión. Sí, gracias. Gracias, Tomás, porque estos dos temas efectivamente requieren aclaración, y es importante que aclaramos los temas. En primer lugar, el año de referencia. Para cada uno de los distintos targets, metas, ¿no? Decimos en español, metas, objetivos, hay unos años de referencia distintos. No hay que olvidar que, a ver, los datos son los que son, y nos basamos en datos de fuentes oficiales que tardan un tiempo, hay unos tiempos de gestión de estos datos, y de hecho una de las prioridades también de estos próximos años es mejorar la calidad de los datos que tenemos. En el caso concreto de pesticidas, que creo que es lo que me preguntabas, la referencia para este 50% es la media entre 2015 y 2017, que son los últimos datos que tenemos disponibles. Esto no hay que olvidar que los últimos datos públicos oficiales en cuanto a uso y tanto uso como volumen de pesticidas son los datos de 2017. ¿no? Entonces, la referencia que la Comisión utilizará es la la media 2015-2016 para dos variables, porque no olvidemos, la reducción de pesticidas en realidad tiene dos submetas. Una es la disminución de uso y riesgos, y la otra es en particular el uso de los pesticidas más tóxicos. En los dos casos, la línea de base es la que he comentado. Pero, por ejemplo, pues en antibióticos, el último dato que tenemos disponible es el 2017, y esta será la referencia que se va a utilizar. Aquí me gustaría, aprovechando esta pregunta, me gustaría aclarar un tema importante, y es que estos objetivos, estas metas,
Nosotros en inglés lo llaman aspirational, son aspiraciones. Son aspiraciones a dónde queremos llegar, son metas. Como tú muy bien decías, estamos en una economía de mercado, desde Bruselas no vamos a decir a cada uno lo que tiene que plantar y qué tipo de modelo tiene que seguir, obviamente nada más alejado de la realidad, pero sí que pensamos que es importante entre todos, y entre todos quiere decir pues, bueno, toda Europa junta, todas las instituciones, los Estados miembros, el sector, tener un objetivo claro, cuantificado, para que todos rememos en la misma dirección. Y eso es importante. Hace 2 años, cuando estábamos en debates como este, no en esta forma, pero en forma presencial, y contigo, Tomás, y Fernando, y mucha otra gente que nos está oyendo en Madrid y en muchas de las regiones españolas, acostumbraba a salir una crítica muy fuerte a nuestra reforma y es que esto es una renacionalización, ¿no? Esto se nos decía en ese momento, ¿no? El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, hizo un informe muy crítico contra nuestra reforma y nos decía, sí, comisión, hay 9 objetivos, pero no hay ningún objetivo cuantificado. Eso era una crítica muy fuerte del Tribunal de Cuentas, en su momento, hace 2 años, ¿no? Ahora, después de 2 años, bueno, fruto de este nuevo empuje que queremos dar en la sostenibilidad, en el marco del Pacto Verde Europeo, venimos con estos objetivos en estos temas concretos a nivel ambiental, con unos objetivos cuantificados, que son aspiraciones y queremos que el conjunto de la Unión Europea vaya en esta dirección. Pasa que aquí hay que tener en cuenta 2 elementos. Uno es que, como tú muy bien decías, los puntos de partida son distintos. Y eso lo reconocemos, y se ha puesto ahí muy claramente escrito en la estrategia de la granja a la mesa. Lo último que quiere la Comisión es perjudicar a aquellos que ya han hecho grandes esfuerzos en el pasado, ¿no? Por favor, no, esto no es lo que se pretende, lo contrario. El que ya ha hecho grandes esfuerzos, el que va en la buena dirección, pues tiene que continuar en esta senda y no lo vamos a perjudicar. Obviamente habrá otros que están mucho más alejados de estos objetivos y que probablemente tienen que acelerar, ¿no? Y que tienen que intensificar sus esfuerzos. De ahí la importancia en tener en cuenta estos distintos puntos de partida, pero que nos tienen que permitir llegar a ese punto común. Esa es una primera observación. Y otra muy importante, estamos hablando de metas europeas, estamos hablando del conjunto de la superficie europea. De ahí que nosotros no hemos escrito en ningún lugar ni hemos dicho que cada uno de estos objetivos se traslade matemáticamente, específicamente, a cada uno de los Estados miembros. Y es así, o sea, el 25% no es un 25% exacto, preciso para cada país, es un 25% general para todos. Y otra cosa que tampoco hemos hecho y que no vamos a hacer es entrar en lo que sería el effort sharing, ¿no? En dividir esfuerzos, ¿no? Que eso sí que sería pues recuperar aspectos dirigistas, intervencionistas que no son los que tocan, que en algunos sectores se han aplicado, en temas como la reducción de emisiones, ¿no? Y hay algunos sectores donde en Europa pues se dividen los esfuerzos, ¿no? Pero aquí se ha decidido no hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos una reforma en marcha de la PAC que pensamos que con esta nueva gobernanza, que es la de los planes estratégicos, nos permite precisamente encontrar este equilibrio entre remar todos en la misma dirección, tener unos planes que llegarán a la Comisión, y obviamente será la Comisión la que tendrá la última palabra, pero quien diseña las intervenciones, quien conoce mejor la realidad de su territorio es el Estado miembro. Y ahí pensamos que este equilibrio es el que nos puede permitir entre todos unir estos esfuerzos para llegar a ese objetivo planteado, ¿no? De ahí que hay un documento técnico que hemos publicado junto con la estrategia, se llama el Staff Working Document, un documento de trabajo de la Comisión, donde ahí decimos que, bueno, ahora en el marco de las preparaciones de estos planes estratégicos, la Comisión va a hacer recomendaciones a los Estados miembros, recomendaciones basadas en los datos que tenemos actualmente, porque nosotros ya sabemos quién está más lejos, quién está más cerca de estos objetivos. Ya sabemos, los datos, como decía Fernando, hay datos que son públicos además y que conocemos de unos esfuerzos que ya se han hecho. De ahí que habrá unas recomendaciones, no solo para estos targets, sino para el conjunto del plan. Y también pediremos a los estados lo que llamamos un valor nacional, ¿no? O sea, qué valor concreto, qué cifra concreta espera el Estado en función de su situación particular, del mercado, de los distintos operadores, qué cifra concreta piensa obtener al final de este próximo periodo. Claramente, en el caso de la agricultura ecológica, quien nos tiene que permitir llegar a este 25% es el mercado. Ahí no hay ninguna duda. Y ahí, si ha habido algún malentendido, pues hay que aclararlo.
lo que nos tiene que permitir llegar al 25% es el mercado, con lo cual el foco tiene que estar en el incentivo del consumo. De ahí que a finales de este año vamos a presentar un plan de acción para la agricultura ecológica, donde lo que se pretende precisamente es, en primer lugar, estimular el consumo, mejorar los canales de comercialización, porque como tú muy bien has dicho, y lo sabemos en Bruselas, y tenemos los datos, que hay leche producida con métodos ecológicos que después, desgraciadamente, no encuentra el canal de comercialización y se tiene que comercializar como leche convencional. Esto quiere decir que hay algo que no funciona, hay unos cuellos de botella, unos mecanismos en la comercialización. De ahí que habrá este plan de acción, que es este plan de acción para estimular la demanda, para mejorar el conjunto de la cadena alimentaria ecológica, esto junto con los incentivos que proporciona la PAC. No olvidemos, tenemos muchos recursos en lo que son las medidas agroambientales, o podría ser incluso ecoesquemas. Hay muchos incentivos que podemos dar también vía la PAC para incentivar este modelo. Todas estas herramientas son las que nos deberían permitir, de un modo equilibrado, obviamente, porque lo que hay que garantizar es que los precios sean los que estimulen al agricultor a entrar en este modelo de negocio. Es todo esto conjunto lo que nos debería permitir conseguir y acercarnos a esta meta del 2030. Fernando. Ahora. Bien, pues siguiendo un poquito con el hilo conductor de Ricard, nosotros yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar ver cuáles son nuestras metas nacionales, es decir, para cada uno de los epígrafes o para cada uno de las temáticas que ha establecido la estrategia de la granja a la mesa, intentar nosotros, digamos, cuando digo nosotros me refiero al conjunto del sector español, con todos, digamos, sus agentes, ver hasta dónde podemos llegar de una manera, digamos, razonable. Y eso, trabajarlo con la Comisión para finalmente establecer lo que es la meta nacional. Yo creo que más que elegir un periodo de referencia de manera, no sé cómo diría, de manera estratégica para ver cuánto tengo que reducir de menos, yo creo que lo que tenemos que ver es exactamente qué es lo que necesitamos en función de esas necesidades, ver hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, nosotros ahora, como decía antes, hemos reducido el uso de antibióticos desde el año 2014 en un 45%. ¿Eso quiere decir que en lo que queda de década solamente tenemos que reducir un 5%? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es el tema de una manera más profunda, ver exactamente en qué sectores, desglosarlo por sectores y ver de qué manera, hasta dónde tenemos que llegar y ver efectivamente cuál debe ser nuestra meta nacional, dentro de que al final lo que tenemos que hacer es no engañarnos a nosotros mismos, ni engañar, lógicamente, a quienes pueden ser luego nuestros clientes. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer un debate constructivo, un debate serio, para ver cuáles tienen que ser, desde luego, la baseline o digamos, el periodo de referencia, pues que se establezca de la manera que no cree ventajas competitivas ni desventajas competitivas para nadie, que se cree lo que se llama en el lenguaje comunitario el level playing field, es decir, que todos tengamos una misma referencia desde el punto de vista que se nos trate todos de la misma manera, pero que desde luego nosotros juguemos de una manera constructiva para ver de qué manera podemos hacer de nuestros sectores lo mejor, teniendo en cuenta hacia dónde tenemos que avanzar. Y efectivamente, no necesariamente quiere decir que en todos los sectores, digamos que en todos los objetivos tengamos que ir hacia la cifra que aspiracionalmente ha propuesto la Comisión Europea. Además, en algunos sectores, pues en algunos ámbitos será más difícil que en otros, porque lógicamente la sensación que tenemos, por ejemplo, es que en fertilización las cosas son bastante más complicadas a lo mejor que en antibióticos o con productos fitosanitarios. O, por ejemplo, ya entrando en el debate de la producción ecológica, en la producción ecológica tenemos exactamente la misma preocupación que transmitía Tomás. Si ahora vemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los huevos de puesta, lo que estamos viendo es que al final la distribución o el mercado está asumiendo que las nuevas modalidades de producción en el sector de huevo de puesta, pues al final el precio que tiene el consumidor es básicamente lo que tenía el huevo convencional, o se están aproximando los precios. O nos puede ocurrir lo que es el tema de la leche. Sí que nos preocupa que finalmente
acabe banalizándose también la producción ecológica. Entonces, por eso también tenemos que tener en cuenta, primero, que la producción ecológica tiene un papel y tiene un nicho de mercado que es importante. Es verdad que hay en producciones donde en estos momentos la demanda es más fuerte que la oferta y, desde luego, por ejemplo, cuando exponía el ministro de Agricultura la propuesta de intentar triplicar la superficie de olivar ecológicos porque efectivamente tenemos una demanda mucho más alta que la oferta, pero también es cierto que tenemos que intentar transmitir que el resto de la producción que tenemos, la producción que no es ecológica, es una producción también sostenible, es una producción perfectamente, digamos, adaptada a las demandas del consumidor y, por tanto, lo que tenemos que construir al final es una cadena de valor. Quizás de esto hoy no tocaba hablar, pero detrás de todo esto también tenemos que tener en cuenta que al final debemos ser capaces de construir esa cadena para que el consumidor, de alguna manera, valore el producto y lo que cuesta, digamos, producirlo, y de esa manera, al final, esta sostenibilidad mayor que estamos intentando conseguir con la producción agrícola o ganadera se vea remunerada en los mercados. Porque si no, realmente ahí es cuando realmente fracasaremos si no somos capaces de alcanzar esa remuneración. Y ahí vuelvo un poco al principio de lo que decía en mi intervención anterior. Al final, el agricultor, el ganadero, tiene que percibir la rentabilidad. Tiene que percibir la rentabilidad de lo que hace. Y hacer todo esto requiere, es más complicado. Es decir, todos al final, los agricultores y nosotros, sabemos hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Pero para hacer una cosa nueva, para cambiar, necesitamos que alguien nos enseñe. Y eso requiere un esfuerzo que tenemos que ser capaces de asumirlo y tenemos que ser capaces de que el agricultor o el ganadero lo asuma, que encuentre el incentivo para hacerlo, porque si no, es complicado. Estamos viendo, por ejemplo, que para producir con menos antibióticos tienes que cambiar el manejo de los animales, es decir, se manejan de manera distinta. O, por ejemplo, para utilizar menos productos fitosanitarios es posible que cambies toda tu manera de afrontar un cultivo. Lo estamos viendo ahora con los neocotinoides en la remolacha. Es decir, cultivar remolacha sin neocotinoides significa decirle al agricultor que haga el cultivo de la remolacha de una manera diferente a como la viene haciendo los últimos 10 años. O, por ejemplo, cuando intentamos explicarle a los agricultores cómo hacer uso sostenible de productos fitosanitarios aplicando las técnicas de gestión integrada de plagas, pues para él supone un cambio tremendo con respecto a cómo lo venía haciendo. Está acostumbrado al producto fulano, al producto mengano, y de repente le tienes que decir, no, mire, esos productos, olvides un poquito de ellos de momento, vamos a ver si primero los tiene que utilizar o no, vamos a hacer cosas que para nosotros son o lo tenemos tan asimilado, que es el concepto de gestión integrada de plagas, pues todavía hay muchos agricultores a los que hay que explicarles ese concepto para que sean capaces de aplicarlo y de utilizar menos productos fitosanitarios. Eso nos va a requerir tiempo, nos va a requerir esfuerzo y, sobre todo, nos va a requerir que el agricultor o el ganadero vea la ventaja de hacerlo. Por tanto, yo creo que un poquito respondiendo a las dos preguntas de Tomás, pues efectivamente los periodos de referencia lo que tienen que hacer es darles el tratamiento justo a los Estados miembros, lógicamente en función del esfuerzo que hayamos hecho cada uno, que los valores a los que tengamos que aproximarnos sean valores nacionales, es decir, que entre todos seamos capaces de establecernos unas metas con arreglo a nuestras propias necesidades, y eso tiene que ver mucho con lo que veníamos haciendo en el Plan Estratégico Nacional de evaluar nuestras necesidades. Por tanto, yo creo que estábamos en el camino de poder establecernos esas metas a nivel nacional. Y luego, en relación con la producción ecológica, efectivamente ponerla en su lugar, es decir, hay margen de crecimiento en ecológico, pero que eso no nos conlleve a que finalmente se banalice en el mercado y se banalice ante el consumidor. Tenemos que ser capaces de que la producción ecológica merezca la pena, no solamente por los aspectos de sostenibilidad, que también hay que demandarlos en el otro tipo de producción, sino también porque sea un producto más valorizado en el mercado. Gracias, Fernando. Patricia, ¿qué nos preguntan los oyentes, los participantes? Y Fernando y Ricard, no enrollaros en las respuestas. Queremos terminar a las 11:30 para que esto no sea una muerte por agotamiento y desaparición de los auditores o de los oyentes. Así que no enrollaros. Pero, Patricia, ¿qué nos preguntan? Sí, me oís, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, pues hay bastantes preguntas que nos preguntan cuándo se prevé contar con una posición consensuada nacional entre el Ministerio, las comunidades autónomas y el sector para la reforma de la PAC, una vez ya hemos conocido la propuesta del marco financiero. Bien, pues el calendario, si todo se cumple y en el mes de julio
Hay acuerdos sobre el marco financiero plurianual. El ministro de Agricultura va a iniciar el debate político con las comunidades autónomas el día 23 de julio. Será un debate político que se reproduzca después de verano y, por tanto, yo creo que tendremos, a finales de este año, yo creo que ya tendremos una idea bastante clara de los principales elementos de la reforma de la PAC. En términos de plan estratégico nacional, en términos de lo que es la programación de la nueva PAC, nuestra idea es que en el primer trimestre del año 2021 poder proporcionar a la Comisión Europea un primer borrador de plan estratégico, sobre todo que es en el que ya empecemos a tener en cuenta o en consideración esas metas nacionales que tienen que ver con la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad, de manera que a mediados del año 2021, y cuando digo a mediados, pues depende de cómo sea el calendario, o antes o después de verano del año 2021, tengamos ya el plan estratégico nacional definitivo que podamos presentar a la Comisión, de manera que seamos capaces de ponerlo en marcha la nueva PAC, si finalmente nos vamos a 2 años de periodo transitorio, en el año 2023. Si algunos elementos pudieran ponerse en marcha antes, pues bienvenido será si así puede ser. Y de manera que desde que presentemos el plan en la Comisión a mediados del año 2021 tengamos tiempo suficiente para hacer los desarrollos legislativos que hay que hacer a nivel nacional, tanto a nivel del Ministerio de Agricultura como de comunidades autónomas, para que todo esté listo para que en el año 2023 pudiera entrar en marcha. Repito, si antes pudiera entrar en marcha algún elemento de la nueva PAC en el año 2022, pues también nos permitiría ir empezando antes a caminar en el sentido de alcanzar los objetivos que nos tenemos propuestos. Muchas gracias. Nos preguntan también si no debería estar la agroalimentación en el Fondo de Transición Justa. Eso no sé si lo quieres contestar tú, Ricard, que si te lo... Sí, de hecho, se oye, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo rural, y cuando yo he hablado de FEADER y las cifras que he descrito antes, en desarrollo rural hay muchos fondos que van al sector agrícola, pero también hay medidas concretas, hay intervenciones que van a la transformación, ¿eh? Es decir, y eso yo creo que hay que tenerlo presente, que el desarrollo rural hoy en día es vía los PDRs, las medidas que gestionan las distintas comunidades autónomas, pues hay muchos recursos que de hecho van a la transformación, tanto sea en anexo 1 como incluso fuera del anexo 1. En ese sentido, el FEADER, no olvidemos que implica el conjunto de la economía rural. Después, no olvidemos que, bueno, hay vida más allá de la PAC, y hay otros fondos como el FEDER, que en España en particular han invertido e invierten en muchas comunidades autónomas en el sector agroalimentario, y así esperamos que lo continúe haciendo. De hecho, el FEDER va a jugar un papel muy importante en la reconstrucción de las zonas rurales. En ese sentido, yo creo que, y de hecho los recursos que ahora vienen, en los nuevos fondos que ahora se generan, que en el caso concreto, pues bueno, el sector que estamos discutiendo, pues bueno, se traduce en estos fondos, pensamos que esto se va a traducir en una contribución para que sea el conjunto de la cadena alimentaria la que se vea beneficiada de los fondos para este nuevo crecimiento. Insisto, será un crecimiento sostenible y verde. Muchas gracias. Nos preguntan también por aquí si creéis que es suficiente la propuesta PAC para los objetivos de biodiversidad a la luz de los informes del Tribunal de Cuentas. Vamos a ver, yo creo que es que esto hay que verlo un poco en relación con lo que estamos haciendo en el Plan Estratégico Nacional. Dentro del análisis de necesidades, una de las cosas que estamos viendo es, por ejemplo, y teniendo en cuenta digamos, la situación marco de partida de la que iniciamos el trabajo, donde se recogen todos los indicadores, incluidos los indicadores medioambientales que tienen que ver con la agricultura, con el medio rural o con los espacios agrícolas. Lo que intentamos, lógicamente, a través de las medidas que poner en marcha, es intentar mejorar esos indicadores. Antes me he referido, por ejemplo, a lo que tiene que ver con las aves en los medios agrícolas o, por ejemplo, lo que tiene también que ver con polinizadores. Pues, desde luego, nuestra idea es caminar hacia introducir medidas de carácter agroambiental a través del primero o el segundo pilar, a través de los ecosquemas o de los compromisos medioambientales del segundo pilar, que nos permita
tener más medidas que incidan sobre el mantenimiento y la mejora de la biodiversidad y del paisaje. Por ejemplo, lo que comentaba antes de las bandas multifuncionales o, por ejemplo, incentivar el mantenimiento de cubiertas vegetales prácticamente en todo tipo de cultivos o, por ejemplo, incentivar métodos de laboreo como la siembra directa. Por tanto, todo eso está dentro de los esquemas sobre los que ya estamos trabajando y, desde luego, entendemos que todo eso va a redundar muy positivamente desde el punto de vista medioambiental. De hecho, cuando en el marco del plan estratégico, cuando hemos hecho nuestras propuestas, porque son públicas, de posibles ecosquemas, esos ecosquemas de ese tipo ya están recogidos, es decir, pretendemos ponerlo en marcha y, por tanto, yo creo que el desempeño medioambiental de la política agrícola que viene va a ser sustancialmente mayor que el del actual y, digamos, lo vamos a notar. Es más, yo creo que lo vamos a notar hasta en el propio paisaje que vemos habitualmente, porque vamos a empezar a ver, y esto me estoy refiriendo a una década, o sea, vamos a tenerlo en cuenta así. Me estoy refiriendo a que vamos a ver pues, nuestros campos de cultivo pues, con mucha más frecuencia cubiertos por una cubierta vegetal, tanto en cultivos herbáceos como en leñosos. Vamos a ver cómo se van a dejar más bandas multifuncionales en los cultivos, porque lo vamos a fomentar. Quiere decir, eso con el tiempo lo vamos a ir viendo incluso de una manera visible en el paisaje. Lo que tenemos que hacerlo es que para implementar todo eso tenemos que ser capaces de, repito, de enseñárselo al agricultor y que además note el incentivo a través de ecosquemas o a través de ayudas agroambientales en el segundo pilar para que efectivamente el cambio sea posible. Y entendemos que, bueno, estamos en esa vía y de hecho eso es lo que venimos trabajando aproximadamente durante un año. Aquí hay una pregunta para vosotros dos. Una pregunta doble. ¿Se va a volver a ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de incorporar un pago redistributivo que compense la desventaja competitiva en el uso de economías de escala de las pequeñas explotaciones frente a los grandes propietarios? Esa es para ti, Ricard. Y de ser así, Fernando, nos pregunta si el Gobierno de España va a incorporarla. A ver, en el pago, este es un tema importante. El pago redistributivo en nuestra propuesta, en la propuesta de la Comisión, es obligatorio para los Estados. Y ahí me gustaría insistir que desde la Comisión, y ahí no ha habido cambios en la propuesta de hace 2 años y ahora, pensamos que es importante que haya una redistribución más justa de los fondos de la PAC, que se tengan en cuenta las economías de escala. De ahí que en la propuesta que la Comisión ha hecho y que está sobre la mesa, hay el pago redistributivo obligatorio, eso sí, sin cifras, sin mínimos de gasto, pero obligatorio, y hay un capping, que es el recorte. Del mismo modo que hay el pago redistributivo, que es un complemento a las primeras hectáreas, hay el recorte a los grandes beneficiarios con una degresividad a partir de 60.000 euros, con un tope máximo a 100.000 euros. Estos elementos de tipo redistributivo para nosotros son fundamentales y es importante que para garantizar la igualdad entre los Estados miembros, la igualdad entre los distintos agricultores, sean mecanismos obligatorios donde haya un marco común establecido a nivel europeo. De ahí que la Comisión va a intentar que esto se mantenga así. Somos conscientes que en el Consejo pues, hay otros puntos de vista, pero para la Comisión es importante mantener este cuadro común. Bien, pues en la propuesta de aplicación de la reforma de la en noviembre de 2018 ya incorporábamos como que íbamos a proponer la inclusión tanto del capping como del pago redistributivo. Por tanto, el Ministerio propondrá la inclusión del pago redistributivo en la medida de que hemos constatado, cuando hemos hecho el análisis de lo que es el objetivo específico número 1 de la propuesta de reforma de la PAC, el que tiene que ver sobre todo con la rentabilidad de las explotaciones, hemos visto, está publicado en nuestra página web el estudio, cómo a medida que aumenta la dimensión económica de las explotaciones, aumenta también la rentabilidad. Por tanto, vemos que hay una economía de escala en la rentabilidad y, por tanto, lo que creemos es que, efectivamente, las explotaciones medianas y pequeñas son las que tienen más problemas de rentabilidad porque no se pueden aprovechar de esas economías de escala y una manera de compensarlos a través del pago redistributivo. Por tanto, la respuesta es sí, vamos a aplicar el pago redistributivo de la misma manera que también entendemos que hay que aplicar el capping. Sobre todo porque, repito, hemos llegado a la conclusión, porque ahí están los datos y son públicos para todo el mundo, de que la rentabilidad y la economía de escala van unidas y, por tanto, tenemos que, digamos, compensar a los que no tienen esa economía de escala para, efectivamente, para mejorar su rentabilidad. Gracias. Ya
ya nos vamos un poquillo de tiempo, solo dos últimas preguntas. La primera, a ver quién la responde. Nos preguntan si la PAC, la nueva PAC, tiene algo previsto para luchar contra el cambio climático. Bueno, respondo, empiezo yo. Bueno, la nueva PAC tiene muchas cosas para luchar contra el cambio climático y, de hecho, la nueva PAC y tal y como la estamos planteando, precisamente, va a contribuir a unos objetivos europeos tanto de reducción de emisiones como de adaptación al cambio climático. Yo creo que es importante. Esto ya lo teníamos presente cuando hicimos la propuesta hace 2 años, pero ahora también con la urgencia del Pacto Verde y con las nuevas prioridades europeas, esto aún se convierte en más relevante. De hecho, es importante y no, está bien que haya habido la pregunta porque en las metas que estamos hablando estos días no se habla del cambio climático, ¿no? Y no se habla del cambio climático porque hay todo un paquete aparte, que es la ley climática que va a salir dentro de poco, donde ahí se va a manifestar de un modo explícito toda la ambición europea para el conjunto de la economía europea en el ámbito climático. La nueva PAC, de hecho, tiene 9 objetivos. Uno de los 9 es precisamente mitigación y adaptación al cambio climático. De ahí nosotros pensamos, se ha puesto claramente en las estrategias que ahora hay sobre la mesa, la agricultura ha reducido de un modo sustancial sus emisiones de gases efectos invernadero. Ha habido una ligera un repunte en los últimos años, pero pensamos que es posible gracias a la tecnología y gracias a que los agricultores, como decía Fernando, se están adaptando y se están adaptando a esta nueva realidad. Pensamos que hay que insistir en reducir estas emisiones por el sector agrícola, pero es que después hay otro tema muy importante y es la adaptación al cambio climático. No olvidemos que la agricultura es el sector más vulnerable a los impactos del cambio climático. De ahí la importancia también en llevar a cabo inversiones, en adaptar nuestras explotaciones a estas vulnerabilidades del clima y que lo vemos, lo vivimos, y de ahí que se utilicen los fondos de la PAC futuros para realmente ser efectivo en este ámbito. Nos preguntan... perdona. Sí, ahí básicamente, efectivamente, ya estamos trabajando desde la agricultura en reducir. Primero, la agricultura, realmente el impacto que tiene sobre los gases de efecto invernadero, particularmente en España, no es demasiado. Es decir, somos aproximadamente el 11% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, pero ya tenemos incorporadas medidas, lógicamente, para aumentar, por ejemplo, el contenido de carbono orgánico en los suelos. Eso también forma parte de los ecosquemas. O, por ejemplo, también que está relacionado con el cambio climático, hace poco hemos sacado el Real Decreto de Ordenación Porcina, uno de cuyos objetivos principales es reducir las emisiones de amoníaco del sector porcino, que ahí efectivamente estábamos en los límites que establece la normativa comunitaria. Por tanto, yo creo que vamos caminando en ese sentido, vamos caminando en el sentido de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en lo que es el conjunto del sector agrario. Es verdad que tiene una legislación aparte, de hecho, también repito otra vez, en el propio plan una de las cosas que tenemos que hacer es reflejar de qué manera a través del plan estratégico aplicamos la legislación relevante, entre otras materias, en materia de cambio climático. Por tanto, también estamos alineando los instrumentos del plan estratégico de la PAC en relación con la normativa relevante, en este caso con el cambio climático, y por tanto es lo mismo que venimos aplicando para todo lo demás. Por tanto, yo creo que en ese sentido también, lógicamente, tiene que ejercer su papel la nueva PAC. Nos preguntan, y ya con esto prácticamente acabo, ¿cómo prevé la Comisión alinear los planes estratégicos con los 15.000 millones de FEDER y cómo, o sea, que si van a ir dentro de los planes de desarrollo rural y cómo luego lo va a gestionar el Estado con las comunidades autónomas? Bueno, siempre a nivel de Bruselas, esto es dinero que va al FEADER. O sea, esto es dinero que, independientemente de las dos fuentes de financiación que he dicho, sea con los recursos propios tradicionales, sea con el nuevo instrumento, esto va al FEADER, va al fondo FEADER, y después el fondo FEADER en España va dentro del plan estratégico nacional. Será el plan estratégico nacional con las distintas medidas que va a gastar estos elementos del FEADER. Dejo para Fernando ya la parte más concreta de las comunidades autónomas. Bien, ahí efectivamente lo que tendremos que tener en cuenta es que a la hora de hacer ese reparto, esta distribución de fondos, tendremos que tener en cuenta
¿para qué son esos fondos? Por tanto, yo creo que no vamos a poder obviar en el reparto de los fondos los objetivos para los cuales tenemos esa financiación. Por tanto, yo creo que, de alguna manera, en ese reparto territorial de fondos, porque desde luego en España competencialmente corresponde a las comunidades autónomas la gestión de lo que llamamos las intervenciones territoriales, que básicamente serían los fondos de desarrollo rural, pues lógicamente en ese reparto de fondos tenemos que incorporar los objetivos que pretendemos cumplir y, por tanto, en función de esos objetivos también tendrá que hacerse ese reparto. Yo creo que eso va a formar parte del debate político que probablemente tengamos en otoño y, por tanto, ahí tendremos que poner sobre la mesa esos objetivos y, por tanto, ahí esa manera de distribuir el dinero, porque si repartiéramos el dinero un poquito, por decirlo de alguna manera, entre comunidades autónomas sin tener en cuenta los objetivos, pues lógicamente luego difícilmente los podríamos alcanzar. Una última pregunta para José Antonio. ¿Cuál es la postura del banco en este momento de incertidumbre? ¿Cómo trabajáis con la incertidumbre? Bueno, no, lo definiría con una palabra muy concreta, que es acompañando. La verdad es que nos toca acompañar, porque la situación de muchas empresas, de muchos profesionales, ha cambiado, pero ha cambiado hasta el punto de que hablando con ellos, ese futuro ellos mismos no le ven una salida clara y saben que tienen que tener alternativas, ¿no? Ahí nosotros a lo que nos dedicamos sencillamente es a acompañar. Se nos da el caso, y lo comentaba en alguna ocasión, ¿no? que nos encontramos, por ejemplo, con clientes que estaban funcionando muy bien, unos balances muy saneados y con unos clientes diversificados, pero, por ejemplo, muy concentrados en el canal Horeca, ¿no? De golpe y porrazo, pues hablo de bodegas, ¿no? Eso se han visto más perjudicados y de cara a futuro reaccionar que otras bodegas, pues que estaban dirigiendo sus ventas a otros clientes, ¿no? Bueno, pues tenemos que acompañar y la verdad es que y estar muy atentos, ¿no? Hemos estado con ICO, afortunadamente hemos cumplido con perspectivas con todo, creemos que muy positivamente y no nos toca otra que en esa incertidumbre estar. Eso es así. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias a todos. Yo no tengo, bueno, tengo muchas más preguntas del público, pero no os quiero robar más tiempo del que ya os he robado. Y cedo la palabra a Tomás para que despida este seminario, si te parece, Tomás. Solo recordaros que nos podéis seguir en Agronegocios, que estamos las 24 horas en Internet y en las redes sociales, y ya cedo la palabra a Tomás. Sí, bueno, y que en Agronegocios cada 15 días hay artículos muy interesantes, no solamente míos, que son los menos, pero hay mucha gente que escribe y que es una buena revista, que conviene que la incorporéis si no la tenéis a vuestro panel de lectura. No es la única ni mucho menos, pero en fin, hace sus pinitos, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, gracias al Banco Sabadell por acompañar a los agricultores y acompañarnos a nosotros también. ¿Qué tal? Bueno, a Fernando y a Ricard, viejos amigos cómplices de muchas batallas generalmente perdidas y algunas derrotas, también algunos logros. Gracias a los oyentes, gracias a Patricia por tu personalidad y compañía. Y bueno, pues seguiremos hablando de estos temas porque nos queda mucho recorrido, en particular cuando ya avancemos en el plan estratégico y en los compromisos concretos de la posición española y de la práctica española para avanzar hacia este futuro. Daros las gracias a todos y hasta pronto. Cuidaros que los rebrotes que hay son siempre inquietantes y que la salud es lo primero, y una buena alimentación equilibrada es una gran contribución a esta salud. Así que comed bien, cuidaros y hasta pronto. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un placer veros. Un placer. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Gracias.